vamos. ¿Gus? ¿Listo? ¿Listo? ¿Karim? ¿Por qué le están buscando llegar a No hay caso. ¿Sabes qué bicho hizo? Ay, me tengo que decir. Vamos ya publicidad de la chica todo más rica de todo Paraguay. Si pasó hoy ya. Ñamino. Ñamino. Sí. ¿Quién es Ñamino? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Saludos. Vale. Genio. Monterrey. Leo. Quiero hacerlo ahí. Qué bárbaro. ¿Qué tal, gente en Baixapa? Vinimos a Santiago Misiones. ¿Y después? y ahí nomás ya. Ah, bueno. Ese bueno. nomás. Dale, gracias por la foto. No, gracias a vos, nos vemos. Dale. Chao, chao. Bueno, llegamos a Santiago Misiones. Iña Dolores que nos recibe. Sí. Y que te Bienvenidos presente a un su poco. casa. Gracias, Muy muchas. contentas por venir a visitarnos. Muchas gracias. Sí. Presentate, Iña Dolores, contarle a la gente. Yo soy Dolores Cabral, docente jubilada, exdirectora del colegio y quedé en mi comunidad activando en todas las comisiones posibles. Y me gusta mucho esta parte de cultura, porque soy profesora de antropología en la Universidad Católica de San Ignacio Misiones. Entonces me gusta investigar. Y nuestra comunidad es de origen jesuítico. Fue fundado aproximadamente hacia el año 1659 en los Itatines, al norte, hacia el río Apa. Pero Santiago fue acosada por los bandeirantes, por los indios guaycurúes, entonces tuvo que emigrar 3 veces hasta instalarse definitivamente en este sitio que ustedes hoy llegan. Y esta es la antigua estructura de la reducción de Santiago. Acá la plaza, que es original de la época. Como todas las construcciones jesuíticas, ¿verdad? Como todas, Todo sí, alrededor de la plaza. Y el templo enfrente, solamente que el templo estaba allá donde está la ruina, el resto de ruina que tenemos. Que queda un poquitito Que todavía. queda un poquitito entre la casillita esa y el museo actual. Ese fue el antiguo templo jesuítico, el que habían construido los sacerdotes jesuitas. Dolores, ¿y esta esquina qué era? Y esta era una casa jesuítica, posiblemente era casa de indios, como todo ese sector. Sí. La zona de la comisaría. La zona de la comisaría con todas esas casonas que ustedes ven, las que tienen el balastre de madera, esas fueron todas casas jesuíticas. Fíjense en la construcción, el maderamen. Esto es de la época. De la época, este techo está totalmente soterrado. Con el tiempo, Dolores, voy entendiendo qué parte es de la época y qué parte no, ¿verdad? Porque Exacto. ya tanto maderamen que ya vimos, ¿verdad? Que puedo reconocer algo Pero de la este época. es original porque tiene la tacuarita todavía. Encima tiene el soterrado y encima las tejas coloniales. Y esto también me da a entender que es de la época este molde, ¿verdad? Exacto, ese es totalmente labrado por ellos. Incluso hay otras casas, como la acera contigua a la comisaría, que tiene totalmente labrado. Sí, estos horcones. Y son horcones de la época, sí. del 1600. 1600 y algo, 1669 aproximadamente. Sí. Y acá está. Acá está. Y las paredes son de adobones. Estos son ambientes climatizados naturalmente. ¿Podemos entrar? Sí, podemos entrar. Acá tenemos. Y me contaste que me ibas a explicar qué era este. Esta es la famosa tranca curuzú, que cumple doble función. Esta es para trancar acá la puerta de hacia adentro. Sí. Si entra bicho, te vamos a mostrar. Ahí se va primero él. Sí. Vamos
Vamos a arrancar, ¿verdad? Sí, vamos a cerrar. Este acá es para trancar y evitar que los temporales abran o cualquier asaltante, supuestamente. Y cuando se abre la puerta para evitar que el viento golpee, entonces esto se instala acá. Y cualquier animal con facilidad no va a entrar. Sí, doble función cumple. Y miren el tipo de madera, este es el famoso taller, lapacho. Tranca curuzú. Tranca curuzú, sí, que usamos muchísimo nosotros todavía acá en zona rural. Hasta ahora. Hasta ahora. Que esto viene también de la época. De la época, sí. Y el que se porta mal saca tu tranca. Ni te cuento lo que puede recibir. Así es. La mazamorra. La mazamorra. El Mortero y famoso palo cabuye. anguá. Sí. Abatizoca. Anguá, abatizoca. Aquí sí. Sí, Vamos a poner otra vez. Ahí está. sí. Esto es lo que nosotros usábamos mucho para pisar el maíz amarillo, el maíz de locro y el arroz. Incluso la carne para comer. Y esto también. Y ese es el Es original. Original, por eso está ya medio pequeño, muy utilizado, ya muy usado. Hoy en día esto ya casi no se encuentra. Y pensar que en otros museos del mundo, esto lo que darían por tocar algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que Sí. darían por tener en su mano un mortero, una Sí. mazamorra de la época, ¿verdad? Y nosotros Sí. acá podemos palpar, como se dice, ¿verdad? Pero ¿Verdad? en otros Sí. lugares estaría con vidrio y... Sí. Y estas son usanzas tradicionales. El famoso cambuchí, la plancha De esa a carbón, que de esa nosotros plancha- antes teníamos que hacer este movimiento para que se caliente el fuego y planchar. Ah, yo tengo Sí. plancha a carbón en casa. Ah, bueno. Pero ya son de decoración, ¿verdad? Sí, sí. Esta es la pava de ¿Y hierro, cómo? la olla. Eso primera vez que escucho. Vos le pones tu carbón, ¿verdad? Le pones y para Y que tenés que- hacer este movimiento, este giro, para que te caliente las brasas y planchas. No hay ropa que no se te extienda con eso. Y cuando se enfría el aplicado otra vez. Otra vez, sí. Así es. Hoy en día, con las planchas actuales, a nadie le gusta planchar. No. Imagínate en aquella época donde tenías que calentar tu... Pero vos calentabas esto y te planchabas 50 ropas, bien caliente. Y hoy en día pues tenés que estar enchufando y desenchufando cada rato, incluso graduar para cada ropa. Sí, porque no todas las ropas tienen la misma intensidad de calor. Exacto, pero hoy en día se usa Aplausos, más- aplausos. Por Sí. favor. Ahora que venga Arina a decirme que yo no plancho. Ah, sí. Y bueno, este es un rincón de artesanía. Ah, y acá este es el antiguo molino, bicho. Antiguo molino de maíz. Y acá está otra olla. Sí. ¿Puedo mostrar esto? Sí, sí, sí. Ah, seguro. Ahí está para que se pueda observar Sí. mejor. Esto era para graduarle. Acá uno ponía, le graduaba. Ahí está. Sí. Mete un poco tu dedo, Santi, vamos a probar. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿De qué año? ¿Quién sabe Esto cuándo? vino de Estados Unidos, de Filadelfia. Ah, sí. Exactamente dice. Oh, esto no va a ser el año. Impresionante. Antiguo molino Sí, de la época. de la época. Y aquella la olla. Y ahí le tenemos al puntero. Ah, sí. Y al que le sigue al puntero. Sí. Justito ya. Y estos son trabajos que haces vos, Dolor. También hago, pero somos varias. Porque acá la municipalidad abrió varios cursos de Aopoí, Sí. Ñandutí, en Cajeyú últimamente. Mira qué Hace lindo. apenas 2 meses que terminamos el curso de Cajeyú.
Y Qué hacemos, bueno eso. hacemos los trabajos, viste, que más por deporte, como relax, pero de repente viene la gente y quiere. Y todos hicieron estos trabajos mis compañeritas del curso. La fiesta de la tradición misionera, esto quería Sí. comentarle a todas las personas, ¿verdad? Que es algo que se conoce a lo largo y a lo ancho de todo el Paraguay. De todo el Paraguay, incluso del extranjero. Tiene más de 30 años de vida esta fiesta. Se celebra en enero, en la segunda quincena. Son 3 días de fiesta. Empieza un viernes, continúa el sábado y el domingo. El viernes con una peña folclórica acá en la plaza. El sábado el famoso desfile de la tradición. A la noche un festival que es un festival bailable en el predio del Club de Leones. Y el domingo la fiesta de campo. O sea, el ruedo. La toma del potro, la tialada. La ropa que usan es así como está en el maniquí, es así el clásico La verdad uniforme que sí. misionero. Sí, sí, la verdad que sí. Esta ropa es la clásica del La misionero. El y con las bajas. En algún momento voy a la bota. hacerme una camisa de Opoí para el programa. Te puedo bordar y te mando y vos mandás confeccionar. Porque yo bordo las camisas, no confecciono, pero bordo, me encanta bordar. Mira, y eso Sí, es... entonces yo te mando y vos haces confeccionar con una buena modista. Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, esta es la vestimenta típica. Acá tenemos la silleta. La silleta que se usaba para... Sentarnos alrededor del fuego. Porque esto pues se cocinaba en estrebe, con leña, y al lado del fuego el que estaba cocinando, el que estaba tomando mate, se sentaba en la silleta. Y Sí. estaba a nivel del fogón. fogón. Del fogón. Por eso la medida, ¿verdad? Sí, La y hay silleta. incluso más altas, de todos los tamaños hay. Sí. Seguimos recorriendo la historia, Sí. Dolores. Seguimos acá. Esas son las usanzas tradicionales. Caigua porongo. Sí, ese es el poronguito que se trae del monte y Al mate. se prepara para el mate. Ya caigua. Ya que caal ujama. Ya Caal ujama. ya caal Ujama. ujama. Sí. Chifre, guampa para agua o aperitivo. ¿Y esto cómo fuiste juntando? Las personas te venían y te daban No, sus esto elementos se antiguos. formó el rincón con vistas a la fiesta de la tradición, de las usanzas tradicionales. La verdad que era mucho más grande el museo, pero como el ambiente es muy chico acá, entonces algunos tuvieron que retirar otra vez, pero se conservan las casas. Hay mucha gente que tiene muchísimas elementos de cosas. la época. Hay mucha gente, familias que conservan. Se hacía toda una exposición durante la fiesta de la tradición, de todo eso. Sino, como te digo, esto se fue reorganizando y el ambiente es pequeño. Ahí Santi echó el palo de la tranca curuzú. Cualquier animal no puede pasar. No puede pasar cualquier animal, pero él sí. Hablábamos antes de arrancar esta charla nosotros de la cantidad de habitantes que tiene Santiago Misiones. Sí, 7.000 y algo. Sí. Una ciudad pequeña que conserva Sus costumbres, su sus tradiciones, cultura. eso sí que somos tradicionalistas por naturaleza. Y mucho nos inculcaron los jesuitas. Esa cultura quedó impregnada en nuestro ambiente, pero es la influencia jesuítica. Sí. Viste, la estructura del pueblo. Esto nunca se va a tocar porque la gente cuida con tal celo. Con tal celo. Y eso Si es lo un que día más cayó, se busca, ¿verdad? un día cayó el timbó de la esquina de la plaza, el árbol añoso que podía haber concursado últimamente en el programa de Sí, Humberto sí. Rubín,
Pero los colosos de la tierra. Sí. Pero había sido que nos faltaron criaturas cabezudas que le prendieron fuego dentro del troncón. Y eso prendió. Fueron el vecindario como pudieron con baldes de agua a apagar. Se salvó el timbo. Después por segunda vez volvieron a incendiar. Las criaturas. Las criaturas cabezudas. Después, creo que era con bombita ya eso, con petardo. Bueno, después por tercera vez le salvaron, hasta que un día quedó muy hueco. Entonces se le apuntaló hasta que un día solo se derribó como alguien que se desplomaba. Un estruendo en el pueblo que todos corrimos y era el timbó que se desplomaba. Habrá caído más de una lágrima ahí. Sí, cuánta gente lloró. Y le dejaron ahí como reliquia un tiempo, hasta que empezaron los pupí a comerle. Entonces se tuvo que cortar. Y esta plaza era muy bien arbolada. Pero en los últimos temporales empezaron a echar los árboles más añosos. Ay, con qué pena, con qué tristeza le mirábamos a nuestros árboles desplomarse con los temporales. Entonces ahora se está haciendo la reforestación, se empezaron a cultivar de nuevo. Pero acá por lo menos al costado hay linda arboleda. Bastante. Un día alguien quiso cortar los pinos de allá enfrente al templo. Sí. Y por poca no le declaramos la guerra, porque aparte de purificar el ambiente, nosotros somos celosos de nuestros árboles. Sí. Y otra parte importante de la cultura y tradición de los santiagueños. Y tenemos la laguna San Isidro, que es laguna histórica, porque dice que los jesuitas cavaban la tierra ahí para sacar la tierra y preparar los adobones. Entonces de eso construyeron la laguna y se cree, según algunos dicen de que es cierto y otros que es una leyenda, que se construyó un sótano que salía justo en la puerta del templo, por el que acarreaban los indígenas por ese sótano los adobones para la construcción del templo. Entonces volvemos a lo mismo. Pasado, sí. Volvemos al tema de los túneles. Sí, exactamente. Entonces incluimos también entre tantas ciudades que tienen como parte de su historia los túneles, los famosos túneles que no se pueden corroborar. ¿Hay forma de corroborar el de Santiago o no? ¿O es parte de la historia? No sabemos. Un señor bastante entrado en edad que hace poco falleció, don Nenito Boya, me decía, esa es una leyenda. No se corroboró. No, pero a mí, cuando investigué sobre la historia de mi comunidad, para mi tesis de licenciatura, justamente me hablaron del tal túnel, como algo real, sí. Pero no pudimos comprobar. Y esta es la hora que no sabemos con certeza si existió o no. Pero queda como parte de la historia. Queda como parte de la historia. Hay otra cosa, que Santiago todavía conserva algunos apellidos indígenas también. ¿Cuáles son? Yaparí, Azoya, C. Cambiar hay dos apellidos. Hablamos de los apellidos indígenas que todavía conservan. Sí, hay dos apellidos, porque los otros ya se extinguieron, ya murieron todos la gente con esos apellidos. ¿Y cuáles son los que todavía viven? Azoya. ¿Azoya? Sí, que era Azoya para los indígenas. Y Yaparí. Son dos apellidos bien identificados. Yaparí, como hoy se podría decir, ya tuve el hijo, ¿verdad? Exacto, Yaparí, exactamente, pero era un apellido indio. Y después, Yaparí, como Santiago se conformó de la confusión de descendientes de extranjeros, especialmente de uruguayos, brasileros, franceses como los Larré, correntinos en su mayoría. Entonces hay una confluencia de ascendencia extranjera. Nosotros todos somos descendientes de correntinos, por eso que nos gusta tanto el chamamé. Se escucha mucho el chamamé en Santiago. Se escucha y se baila muchísimo. O sea que me quiero ir allá a la esquina. Sí, vamos. Y seguir hablando, pero me llama mucho la atención esta doble avenida que termina. Sí. Y esta va a la laguna. Si quieren podemos ir a la laguna. ¿A cuánto queda? De acá queda 2 cuadras. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Bueno. Y ahorita la voy a invitar y llevar a la laguna. Acá había un monolito de la Casa de la Independencia. Esto fue en el bicentenario de la Independencia que los estudiantes del colegio empezaron a construir en diferentes sitios, con temas así alusivos a la independencia patria. Ahí estamos.
Hola. ¿Me quieren acompañar a la laguna? Vamos, vamos. ¿Salieron ahora? No, yo estoy seguro que van a ir a la escuela. ¿Ustedes son turno mañana o turno tarde? Turno tarde. Ah, yo también era turno tarde. Yo me gustaba dormir a la mañana. Bueno, quiero darle la bienvenida al programa que se llama Bahía Chapa. Estamos hoy visitando la ciudad de Santiago. ¿Se dice santiagueño y santiagueña? Le pregunto a ustedes. Sí. ¿Sí? El gentilicio. ¿Está correcto? Sí. Bueno, vamos a ir por acá, profe. Sí, por acá vamos. Antes quiero agradecerle a todos los jóvenes que nos acompañaron y saludarle a todos. Beso, yo quiero beso. Beso al tío Bicho. De que de acá se sacaba la tierra para fabricar los adobones y que por un túnel que salía en la puerta del antiguo templo se trasladaba para las construcciones. O sea, de acá salía el túnel De acá hasta la salía el iglesia. túnel hasta la iglesia. Y el túnel, ¿qué función cumplía? Era el acarreo de los materiales para la construcción. De todas esas construcciones que ustedes vieron, principalmente el templo. De manera que esto para nosotros es sagrado, la laguna San Isidro. Acá suelen venir los chicos a bañarse. Se bañan. E incluso hay unos yacarés naturales, sí. Hay unos lagartos pequeños. No hay problema de bañarse con los yacarés. No sé, a veces suelen salir corriendo las criaturas. Pero no hubo caso de que le hayan mordido algún yacaré. No hubo caso. Y hay muchos pescaditos también que largan acá para, incluso se suele limpiar por época, porque es un lugar de turismo. La gente quiere venir acá. Y a la noche generalmente, como Santiago no tiene lugares de recreación, vienen acá, se van a la plaza. Son los dos sitios de recreación. Estos dos. Y son ambientes muy naturales, muy sanos. Sí. Justamente esa palabra iba a utilizar, ¿verdad? Qué sano es tener una juventud entre una laguna y una plaza, ¿verdad? La verdad, sí. Todavía nuestra juventud es sana. No hay mucha contaminación con los vicios, aún. Hay focos, pero no demasiado, porque las costumbres de los padres todavía están muy fuertes. ¿Y sí. de dónde se funda la ciudad con el nombre de Santiago? En honor al apóstol, porque era en principio Santiago del Caaguazú. Después, cuando emigró, acá se estableció y fue Santiago Apóstol. Sí, en honor al apóstol Santiago, uno de los más bravos seguidores de Jesucristo. El que hablaba con voz de trueno. Sí. Y es un gran protector de nuestro pueblo, o sea que nosotros tenemos esa convicción por fe. El patrono de que el patrono es el que cuida de sus hijos. Eso tenemos metido acá hasta la cepa. Qué emocionante cuando tantas personas pueden viajar a través de
de nuestras cámaras y conocer, ¿verdad?, la tradición y la cultura. Ustedes no se imaginan la promoción que nos van a hacer para la fiesta de la tradición con este programa. Porque Santiago tiene 5.000 habitantes el pueblo, nosotros no tenemos casi hospedaje, pero vienen de 10 a 15.000 personas para la fiesta de la tradición. ¿Y ¿Dónde se establece? ¿Dónde se queda? En las casas de familia, nosotros les albergamos. Sin ningún inconveniente. Sin inconveniente, nos llaman, generalmente son familias. Sí. Entonces les hospedamos en nuestras casas. Yo ni tengo una casita chiquita porque soy una persona sola, pero aún una familia que viene año a año de San Lorenzo, o es un empresario que viene con todos sus trabajadores. Ellos se instalan en camping en mi patio y la pareja mayor en una pieza. Sí, y así tenemos hospedaje. Y la gente que ya no consigue los hospedajes, ¿saben dónde se instalan? En la plaza, aunque sea sobre diario duermen, porque hace calor. Y la policía ahí enfrente. Y se redobla, se refuerza la seguridad. Entonces es un ambiente tranquilo. No hay excusas para no venir. No hay excusa, además es una fiesta barata. Porque si ellos no quieren pagar por un hospedaje, pueden acomodarse en un camping. ¿Cuánto van a pagar? ¿Un 15.000, un 20.000 por utilizar un patio ajeno? ¿Qué? Y vienen con camping, lo que se les cobra es el precio del agua, de la luz que utilizan. Y después ellos se pueden comprar la comida. Es una fiesta barata. Qué reconfortante, creo yo que es la palabra, qué reconfortante es llegar a una ciudad y escuchar todo esto, ¿verdad? Sí. De que por más chica que sea, mantiene impregnada su cultura, su tradición, y por más chica que sea, tiene una fiesta que es gigante, que es la fiesta de la tradición. Gigante, porque los 3 que recibe días, a más de 15.000 personas. Más de 15.000 personas. Sí, nosotros desde el jueves anterior ya estamos teniendo gente. Sí, ya tenemos visitas. Qué noticia positiva, ¿verdad? Sí, Que y después que yo soy de la idea, alegra. digo yo, ¿por qué uno sí puede no hacer turismo interno y conocer lo que tenemos? Nosotros somos es lo que proponemos, ¿verdad? Claro, nosotros somos una comunidad eminentemente ganadera y arrocera. La mayoría de la población se dedica a la cría de ganado. Los que no tienen gran cantidad de ganados o grandes extensiones de campo, los desmamantes. O sea, un asado a la olla con arroz queso, por ejemplo, es un plato tradicional Lo acá. más exquisito, y cuando vuelvan, ustedes antes de llegar me avisan y les preparo yo. Pero salgo de Asunción y ya te voy a avisar. Sí, Dolores Cabral, nos estamos yendo el equipo de Echapa y yo les espero con el asado a la olla y el arroz queso, que son mis menús predilectos. Y les estaba contando que en las partes bajas de los campos, en la parte ya que va para el estero, se cultiva el arroz en gran escala. Les cuento que todo es posible en Samsung Club, porque cada vez hay más socios, más categorías, más promociones para disfrutar de este servicio increíble. Descarga ya la app de Samsung Club en Google Play y Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y poder acceder a sus beneficios. Exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay, porque todo es mejor in the club. ¿Y tu dieta, mi hijo? Sí, estamos viendo todavía. Yo quería hablar de eso que habías comentado, que se trasladó 3 veces la ciudad de Santiago, y a qué sitio se trasladó hasta que finalmente se posiciona en este lugar. Bueno, la verdad que estuvo en los Itatines, cerca del río Apa. Después de allí corrió a pocos kilómetros nomás, pero exactamente esa cantidad de kilometraje no manejo. Y hasta que por último tuvo que emigrar y venir con Santa María. Santiago se estableció acá y Santa María allí, porque son las 2 reducciones gemelas. Corriendo de los Guaycurúes. Entonces Santiago vino, se estableció bien al sur. Y acá quedó. Y este fue el centro de la reducción, la plaza. En torno a la plaza empezaron todas las construcciones. Y es famosa Santiago por sus campos de ganado que tuvo y la ópera de Santiago, famosa, que hasta no hace mucho tiempo se tenían restos de la ópera, de atuendos y de algunos pedazos de instrumentos, que es lo que queremos revitalizar con esta soprano Cristina Díaz,
habíamos procurado mucho ya. Y hasta el momento no pudimos porque necesitamos muchos recursos económicos. ¿Qué tal? ¿Estás filmando? ¿Vos estás filmando Baechapa? Sí. ¿Vos ves Baechapa? Sí. ¿Vos sos mi dueño? Mi ídolo. Tu papá. Mi nieto, bicho. ¿Qué tal? Tu abuelo, entonces. Mira, yo te dije papá, qué piropo que te lancé. ¿Es tu nieto? Mi nieto es. Yo pensé que... bienvenido, bicho. Tengo mi hijo también. Tu papá es tu dueño. Así, chócale. ¿Sí? Eso. ¿Cómo te llamas, papi? Matías. Dame un abrazo. Muchas gracias, Matías, por saludarme, por venir a darme la bienvenida a la ciudad de Santiago. Portate bien. A ver. Portate bien, ¿sí? Sí, ahora voy a hacer la abuela de las 11 de la noche, va pues igual te queda igual. ¿Los domingos no eso? Domingo sí, pero acá todo Santiago de tu programa ya. ¿En serio? O sea, pero espectacular, espectacular. Muchas gracias, bicho. Gracias, bicho. Muchas gracias. A todos. Chao. Mira, bicho, ahí se justifica porque Santiago es limpia. Ahí se no. El camión recolector de basura. Trabajando los muchachos. Trabajando, eso sí que. Esto semanalmente se limpia la plaza. Porque es un poco nuestro orgullo, nuestra plaza. Y es grande, ¿eh? Es grande, es una de las más grandes de la República, dice. Esta plaza. Esta plaza. Agradecemos, pero profundamente este tiempo que nos diste, Dolores. Yo soy agradecida para ustedes. Nosotros también queremos ser agradecidos, ¿verdad? Porque llegar a una ciudad y encontrarnos y conectarnos cada vez con más personas a nosotros nos hace bien, y creo que no solamente al programa le hace bien, a la gente que está del otro lado le hace bien saber de que nada está perdido. No. Nada está perdido. Nada en este nuestro Paraguay tan lindo que tanto queremos. Hay que hacer más. Hay que hacer más, y es nuestro compromiso hacer por los niños, por los jóvenes, por aquellas personas carenciadas, en fin, por todos. Tenemos que dedicarles más tiempo a los demás. Ese es mi lema. Es mi lema. Así es. Y dejamos acá en esta imagen un lema que mucha gente va a adoptar. Sí, ojalá. Y nosotros también adoptamos, ¿verdad? De hacer más por los demás, por nuestro país y por nuestra cultura. Exacto. Sí, porque por ejemplo, como les decía yo, cuidar nuestro medio ambiente. Si alguien te ve que vos estás cultivando una plantita, que estás cultivando un jardín, imita. Acá por ejemplo somos muy imitadores. Si yo pongo una huerta, sé que enseguida mis vecinos hacen huerta. Somos de imitar. Por eso digo, no, se puede hacer muchas cosas todavía. Y ojalá que no sea la última vez que vengan a visitar. No. Yo por ese... Que sea la primera y que continúe. Dolores, yo por ese asado a la olla con arroz Jesús vuelvo sí o sí. Bueno, y no diga que soy interesado. No, cuando salen de Asunción ustedes me avisan, entonces yo ya preparo. Y cuando quieran,
Y si quieren venir para la fiesta de la tradición, en mi casa van a encontrar un lugarcito. Con tiempo te vamos a avisar. Sí, listo, porque yo soy una persona sola, tengo mi casita, no es grande, pero siempre recibo a la gente. La fecha dejamos para dar cierre a este momento hermoso contigo. La fecha de la fiesta de la tradición es... El 20 de enero posiblemente. Pero en enero. En enero, la segunda quincena. Siempre. Y vengan preparados porque eso comienza viernes oficialmente con una peña que se hace ahí al costado de la plaza. O sea, acá dentro de la plaza, pero en este sector, Sí. a la noche. Es una peña libre, pero es un hermoso espectáculo. Al día siguiente, a la tarde, a partir de las 3, las 4 de la tarde, el desfile de la tradición que se hace en ese sector, Sí. por la arboleda. Después, a la noche, en el predio que queda acá, un kilómetro aproximadamente, se hace el festival con conjuntos nacionales e internacionales. Después, al día siguiente, otra vez en el predio, la fiesta de campo, desde las 9 a las 10 de la mañana, con todos los eventos de campo, de pialada, corrida de sortija, doma de potro, no sé cuántos números. Y el famoso asado a la estaca, el batiburrillo, que nos falta, que es el plato típico de Misiones, Rico. la sopa paraguaya, pero bebida Muy poco. específica de Santiago no tenemos. Acá la gente consume mucho cerveza. Cerveza y bueno, cerveza. Y la comida. La comida y los postres, porque hay personas que son realmente artesanas que se dedican a fabricar diferentes tipos de postres. Se le dejamos a Santi, él es fanático del dulce. Del dulce, bueno, Sí. para ustedes entonces ¿cómo es? El asado a la olla, Yo me quedo con el asado a la olla y el arroz queso. bueno, y también Gustavo de mi equipo. arroz. Karina arroz nomás. Y él los postres. Postre. Le va a mandar un Le poquito encanta. nomás el asado olla y el arroz queso y después el postre abundante. Postre lo que le gusta. ¿Qué postre? Besito. Muchas gracias, don Lore. Bueno, igualmente. Encantadísima. Un gusto. Igualmente. Bueno, arrancamos esta noche de peña, de música, y antes que nada agradecer a don Santiago que nos recibe en su casa, que nos recibe en su hotel, en este lugar maravilloso. Él nos va a comentar de qué se trata y la gente va a venir maravillada a probar esta carne, el chorizo misionero, y a escuchar buena música, ¿verdad, Santiago? Es un poco la esencia de Tacuatí, ¿verdad? Sí. Y es un poco el símbolo de lo que en Misiones la gente busca. Una buena gastronomía, característica del departamento, que pasen bien, que descansen bien, que escuchen linda música, buena música, las tradiciones, la cultura de esta parte del país que tiene su característica muy especial, ¿verdad? Santiago, Misiones, todo el departamento desde el Tebicuari hasta el Paraná tiene un poco una esencia especial. O sea que creemos nosotros los misioneros y por esa creencia hacemos también que mucha gente conozca, le invitamos a la gente que venga a Misiones. Tenemos atractivos interesantes, tenemos playa, tenemos naturaleza, tenemos turismo rural, tenemos museos, somos la tierra de los jesuitas. La historia de Misiones es bastante importante y vasta y bueno, un poco la esencia de los misioneros y tenemos muy adentro, muy consustanciado con esto y nos sentimos muy libres y contentos de invitarle a la gente a que nos conozca, ¿verdad? Acá el establecimiento hemos hecho esta iniciativa del hotel, Sí. por una exigencia casi de la gente que cuando venían los grandes eventos, la fiesta de la tradición misionera,
al Festival de la OMA y el Folclore, había un poco ese déficit de alojamiento. Y nosotros nos animamos acá en el bosque, en medio del campo, a hacer la naturaleza, a hacer este hotel, ¿verdad? Que lo que queremos es hacer de que la gente conozca la vivencia nuestra. Y más que eso, yo no haría un hotel en una ciudad, porque no soy hotelero. Esta es una casa grande donde la gente tiene que venir a compartir, a conocer, a saborear y a pasar momentos realmente maravillosos. Ese es un poco el deseo y el anhelo. Y yo pienso que por las visitas que tenemos y por los comentarios posteriores estamos logrando nuestro objetivo. Muchas gracias, don Santiago. Y ahora nos vamos a la música. Me acerco al grupo Los Amigos. Ellos son santiagueños también. Todos son Santiago. Santi Ortiz, don Santiago Morley y Los Amigos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Puede ser, antes que nada, la música Olimpia. No, mentira. Ya me van a tirar algo. No, tranquilo, muchachos. Bueno, preséntense y queremos conocerlos un poco y que les conozcan. Bueno, nosotros somos Los Amigos de Santiago Misiones. Yo soy Francisco González y él es mi compañero Samuel Romero. Samuel. Sí, señor, Samuel Romero. ¿Qué tal, Samuel? Demasiado bien. ¿Tranquilo, pa? Claro. Bueno, ¿qué vamos a escuchar esta noche? Vamos a escuchar dos chamamés. Dos chamamés. La Calandria y Kilómetro 11. Por favor. Pues están de cargo. Muy bien. Muchachos, grupo Los Amigos, y sigue la música.